Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, bienvenida si eres nueva por aquí. Ojalá y te quedes con nosotros porque vemos videos de moda, belleza, estilo de vida y absolutamente todo. Hoy hablaremos de cómo viajar con estilo, elegancia y clase durante todo el año. Es decir, esos generales que nos hacen ver cuando salimos de viaje, que supongo que estaremos a punto de salir de viaje y si no, no pasa nada. Esta información te va a servir para cualquier salidita, viaje de fin de semana, getaway, algún viaje que tengas programado para saber más o menos qué cositas te van a dar estilo y cómo te puedes ver elegante y lucir bien en todo momento. Así que vamos a comenzar, chicas. Este video lo voy a segmentar para que puedan ver la parte que les interesa. Primeramente haremos lo que es la parte del outfit, cómo viajar. Creo que tenemos que viajar bien, pero cumplir con los elementos de estar cómoda, poder caminar, ya sea si vas a viajar en avión, si vas a viajar en carretera, si vas a viajar en autobús, en cualquier medio, tren. Si me estás viendo de Europa, en Europa viajan muchísimo en tren y también se camina, hay un desgaste físico porque hay que mover la maleta, cambiar de tren y creo que tiene que ir uno bien vestida porque uno nunca sabe qué va a suceder, pero también tiene que ir uno cómoda. ¿Cuál sería el punto medio? Yo, por ejemplo, aprovecho mucho los sets. Por ejemplo, lo que traigo ahorita es un set que si me ven sentada se ve formal. La tela es preciosa. Este set es de Motif. De hecho, lo vieron en mi último video de Motif que se los voy a dejar también al final para que vean cómo vestir elegante pero casual. Es decir, estas piezas son algo elegantes. Los sets hacen dar un toque y una finalidad elegante, pero en este caso yo lo combiné con unos tenis por la temporada. Este outfit lo pudieran utilizar durante todo el año. Los sets son ideales. Por ahí tengo un set también que es de Lily Silk, que son como unos pants, pero un poquito más arreglados porque son de seda, ¿no? No sé si los recuerdan, se los enseñé en alguna de mis colaboraciones y me han servido, la verdad, muchísimo porque te hacen ver bien vestida, te ves elegante, te ves casual pero elegante y para cualquier cosa vas a estar bien vestida. Ahora también vas a ir muy cómoda si es un viaje bastante largo. Eso sería cuestión del outfit. Tenemos que juntar esos puntos. Ir de pants o de algo deportivo a mí no me encanta en lo personal porque creo que de repente hay lindos restaurantes, de repente hay situaciones en los aeropuertos donde hay un protocolo un poquito más formal. Eso es algo o una opinión personal. A mí me gusta ir como lista o verme siempre arreglada para cualquier ocasión, pero ir apropiada. Ahora, en cuanto a peinados, chicas, por ejemplo, yo les hice un peinado que yo usaría. Normalmente no suelo agarrarme el cabello, a menos de que me haga mi clásico recogido acá arriba, pero hago lo que traigo ahorita. Me lo plancho, lo estiro, lo tengo bien peinado y me hago un ligero recogido frontal. ¿Por qué? Porque normalmente nos recargamos y esta es la parte que o se estropea o que si tenemos algún recogido nos va a estorbar en el avión o en el coche. Es como algo que siempre nos va a estorbar. Vamos con los lugares súper angostos y siempre hay que ir cómoda pero bien peinada. Un peinado frontal como lo que tengo siempre se puede dejar reposar durante varias horas y al término nos vamos a ver bien. ¿Por qué? Pasamos un cepillito y muchas veces ni eso, solamente hacemos así y ya estamos nuevamente. No son peinados complejos ni llenos de laca que después se deforman. Si llenas tu cabello, por ejemplo, de goma, pues con las recargadas, el movimiento vas a quedar, pues se va a hacer feo el cabello, se va a marcar y vamos a salir despeinadas. Lo ideal es salir pues más o menos como entramos. En lo personal siempre opino que si tratamos de mantener en cuanto a las maletas algo que tenga un mismo patrón, un mismo color, que tenga algo sentido, es mucho mejor. A la hora de ir a hacer las compras de maletas, pues a tu presupuesto trata de que sean del mismo color o que tengan el mismo patrón o que se vean en la misma paleta. Eso va a hacer que tu atuendo, porque se vuelven las maletas como un accesorio, pues tenga un poquito de más sentido. Lo entiendo, hay muchas veces que yo viajo con la maleta de mi hija y tiene flores y la mía es lisa negra
y bueno, por comodidad o por practicidad no se puede. Pero si tienes la oportunidad de ir escogiendo tus maletas o de ir haciendo tus juegos de maletas o comprar tus maletas, yo por ejemplo mi juego es de Samsonite y lo he ido acumulando. He usado el clásico, he ido comprando las maletas porque pues yo necesito muchos estilos de maletas por mi viaje y mi trabajo. Normalmente hay que tratar de hacer algo y también inclinarnos por colores oscuros. He tenido maletas de este color y terminan negras en el primer viaje, rotas, no sé, todo se ve más y la verdad es que se arruinan rápidamente. Son una inversión tan grande que hay que cuidarla. Así que aprendí a irme por maletas duras y tratar de tener un juego oscuro, duro, para que no se deforme también lo que va dentro y viajar con estilo, chicas, porque las que no son duras pues son sujetas a que se arruguen más las cosas, se rompan y haya más problemas. Así que maletas duras en un mismo patrón y que se vea un poquito más uniforme la cosa y más armoniosa. Ahora, en cuanto al bolso de mano, chicas, siempre yo llevo en este caso un bolso Louis Vuitton grande por lo general. Este es el que llevo, pero ustedes pueden llegar un tote similar. Puede tener cierre, no puede tener cierre, en este caso no tiene cierre, por lo que yo normalmente pongo un suéter o una bufanda o un pañuelo arriba. Esto hace que si tengo un poquito de frío, pues me pueda poner el pañuelo y si no hace frío, me sirve como de tapadera. Es como que una parte que yo tapo, entonces no está todo a la vista. Digo, en este caso este tiene un pequeño pues como cierrecito aquí, que no es cierre, pero bueno, no ayuda mucho, pero ayuda. Bueno, trato de que sea grande y trato de no llevar tanto en este bolso porque si compras algo, si tus hijos te dan algo, siempre lo puedes meter aquí. Si haces alguna compra en algún aeropuerto, por ejemplo, si vas muchas horas, pues siempre cabe y siempre te vas a ver ordenada. Este es un bolso que aparte, en este estilo, lo puedes combinar todo el año con absolutamente todo. Entonces trata de que tu bolso principal o el de viaje pues te sirva durante el viaje y viajes con elegancia. Usa algo, un beige, un negro, algo que pueda servirte eventualmente para los días que vas a pasar de vacaciones y que sea útil, no solamente sea parte del transporte. Ahora, chicas, vamos a cubrir lo que sería un bolso ya sea de mano, un bolso, un carry-on, los que jalamos, la maletita, que es lo que normalmente llevo, que me hace viajar con estilo y verme bien. Bueno, principalmente lo que llevo siempre es una cobijita, porque no me gusta utilizar las cobijitas, uno nunca sabe, a veces no hay suficientes, entonces suelo llevar mi propia cobijita, aparte de que es algo que te puede servir para tus hijos si viajas con tus hijos. O sea, siempre si la doblas puede ser una almohadita, te cubre, pues es tuya y bueno, eso es una de las cosas que llevo. Otra de las cosas que siempre llevo es tecnología, siempre llevo obviamente mi laptop, suelo trabajar en vuelos, suelo trabajar en todos lados, en aeropuertos, en donde esté trabajo. Llevo también un iPad, el iPad me sirve para llevar pues películas descargadas, también para trabajar, para entretener gente. Siempre el iPad en mi caso es muy funcional y los AirPods. También otra de las cosas que suelo llevar siempre es un vaso. Un vaso siempre te va a dar estilo, lo vas a poder utilizar si vas a la playa para mantener tus bebidas frías, si vas o estás muchas horas en un aeropuerto, vas a mantener tu bebida caliente. Cuando entras al avión no se te va a estar rompiendo los vasitos y vas a poder mantener tu bebida mucho más tiempo. Para el avión se me hace elemental porque normalmente te entregan la bebida y ya te la están quitando y el vasito se empieza a caer todo y se vuelve un desastre. Manchas al de al lado, te manchas tú y sales hasta manchada. Entonces un vaso térmico y siempre llevo un bolso extra que se pueda mojar. ¿Por qué? Porque normalmente o llueve, en ese caso si sé que va a llover al lugar a donde voy, llevaré un paraguas. Que de hecho se lo dejé ahorita a mi hija, mi paraguas lo tiene mi hija.
que está en Alemania ahorita. No sé si ven mis vlogs, sabrán que la fui a llevar a Alemania, entonces le dejé mi paraguas. Este tipo de bolsas son muy prácticos. Este lo compré en un aeropuerto, es Tumi, porque la aerolínea no me dejó subir unas cosas. Entonces fui a comprar este bolso y bueno, es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque es súper práctico, es grandísimo, no tiene estructura, entonces pues si te dicen es que tiene que tener una cierta medida, pues la verdad es que este bolso puede tener la medida que la aerolínea quiera. Y ya ven que de repente hay aerolíneas super piquis, bueno, y cabe todo aquí. Te queda este bolsito, te lo puedes utilizar para tu pasaporte o para lo que tú quieras. Y bueno, chicas, ¿qué llevar en este pequeño bolso que también meto en mi carry-on, o sea, en el bolso? Bueno, tengo este bolso que es muy funcional. Y obviamente les voy a dejar todo enlazado en la cajita de descripción o las cosas similares o iguales. Bueno, tengo mis pastillas en un pastillero que siempre es como muy funcional, es muy lindo, lo compré en Sephora, recuerdo. Y bueno, me ha servido muchísimo y es una bonita manera de llevar tus cosas organizadas. Siempre llevo un filtro solar. ¿Por qué? Porque pasan horas y necesitamos volver a ponernos filtro solar. Llevo un maquillaje ligero para retocar o para maquillarme, que en este caso es It Cosmetics y tiene SPF 50. Pudiera ser una alternativa a este otro, que tiene una tinta, que es de La Roche-Posay y tiene una ligera tinta, muy ligera, pero la tiene. Y cosas que siempre llevo, bueno, en este caso es un bálsamo para labios que siempre en la noche se me resecan y tengo este de Yves Rocher. Ellos me han mandado muchos, entonces tengo muchos. Por otro lado, siempre llevo un compacto pequeño que sea un rubor y un iluminador. En este caso es de Natasha Denona, pero hay muchas marcas que tienen compactos pequeños. Igual llevo una mini polvera, en este caso es de Charlotte Tilbury, pero ustedes pueden encontrar muchas, por ejemplo, en Sephora o en su tienda preferida. Ahora, siempre llevo una crema de manos, la que sea. En este caso tengo esta de Sephora de rosas. Llevo una liga de seda, por si quisiera en algún momento agarrarme el cabello y no se marque, que eso es muy importante. Llevo un fijador de ceja, este me lo acaba de regalar Yves Rocher y es pues un fijador de ceja que se me hace súper práctico el tamaño, me ha encantado. Y llevo, que aquí les voy a dar 3 alternativas, normalmente llevo un mini perfume porque esto es esencial, chicas. Pudieran llevar el desodorante si gustan, yo normalmente no lo llevo, pero sí llevo una mini fragancia, en este caso es una de Jo Malone, tengo varias miniaturas, pero les doy alternativas. Pudiera ser algo así, pudiera ser una miniatura que les hayan dado en una tienda, pudieran tener este tipo de recipientes que cargan perfume, ustedes lo colocan así encima de un perfume y lo hacen hacia abajo y empiezan a cargar el perfume y es para transportar. O finalmente pueden llevar aquí un perfume en crema, que en esta casa Yves Rocher es quien me los manda y pues siempre te va a hacer oler delicioso, rico y tienen algo interesante. Si se fijan, son pocas cosas. Pudieran llevar un cepillo también pequeño, pero bueno, esto es lo que normalmente yo llevo. Y bueno, chicas, finalmente, ¿qué piezas deben de llevar en cualquier viaje para tener estilo y verse bien arreglada? Una camisa blanca en el modelo que ustedes quieran, puede ser corrugada, la tradicional, te da estructura, te hace ver formal, puedes utilizar joyería, es súper usable, la puedes utilizar en cualquier clima y siempre te va a hacer lucir fresca, clara del rostro, limpia y bien vestida. Una blusa con algún cuello inesperado, pudiera ser como algo lo que yo traigo, pudiera ser como esta, que es un cuello colgante, que siempre te va a sacar de un apuro, que eleva los jeans, que eleva cualquier pantalón, cualquier falda, hasta unas bermudas, te va a hacer ver lucir, o sea, el cuello es el detalle. Chicas, el vestido que van a poder utilizar en cualquier evento, cualquier vestido que ustedes quieran, que sientan que las puede sacar de un problema, si de repente les dicen vamos a cenar,
vamos a una galería, vamos a algo, algún evento, alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna reunión, algo que esté en el punto medio, que ni sea muy elegante ni demasiado formal, algo que te haga lucir verdaderamente bien. Chicas, una gabardina siempre va a ser un básico de armario. ¿Por qué? Es para cualquier clima, para lluvia, para frío, te hace ver inesperadamente bien vestida. Lo puedes tener más corta si eres un poquito más bajita. Les enseñé esta gabardina, la puedes tener en versión largo. La idea es que tengan una gabardina porque siempre la van a utilizar. Si me están viendo de algún lugar donde hace muchísimo calor, bueno, sería una chaqueta muy ligera o indiscutiblemente un cardigan. Esto pudiera ser para los países donde hay mucha humedad, calor, algo muy ligero. Pudiera ser algo en este estilo, que es prácticamente algo que se lleva solamente como protocolo. Largo, en lo personal, yo mido 1,70, a mí me gustan las cosas largas porque me alargan la parte alta y bueno, a mí se me hacen más formales. Pero si eres petit, obviamente tendrías que irte por algún cardigan más corto. Esto es lo que yo metería, por ejemplo, en mi bolso. Un set de loungewear. ¿Por qué? Porque si los invitan a salir a caminar y no es precisamente algo deportivo, donde sí pudieran entrar a un restaurante cómodamente sin verse sudadas, sin verse como que deportivas. Un set de loungewear las saca de apuro hasta si lo van a utilizar de pijama. O sea, tiene como muchas áreas que funcionan. Pueden recibir gente, pueden ir bien vestida en el tono muy casual. Siempre son muy funcionales en los loungewear. Un traje, chicas. El traje para la cita, para ir sport chic, para utilizarlo junto, separado, con jeans, sin jeans. Obviamente tienen que llevar sus jeans, eso ni lo digo, pero son prendas que las hacen ver chic. Pudiera ser en un color neutro o pudiera ser en un color de moda, eso depende de sus gustos, pero siempre que sea un juego, que sea el saco, el blazer y que sea el pantalón. Es algo para toda la vida, todo el año se utiliza y siempre va a salir el evento donde dice que si no sabes qué ponerte, pues ponte esto. Chicas, unos zapatos de piso que se vean lindos, que tengan algún detalle, que te hagan lucir un zapato cómodo sin ser ultra informal, o sea, no unos runners, por ejemplo, que ahorita está mucho la tendencia. Si no has visto mi video de tendencias, córrele, que te los dejo al final. Pero esto te haría ver muy chic, o sea, unos zapatos de piso que puedas caminar, que puedas utilizar para las vacaciones, pero que tengan un detalle, ¿no? Que te hagan ver bien vestido. Y finalmente hay dos cosas que para mí son esenciales en el buen vestir. Es un bolso estructurado. Siempre les enseño este bolso porque se me hace icónico. Es un bolso de Teddy Blake, que se los dejo aquí abajo. Tengo siempre todo el año un código de descuento para las chicas que les gusta Teddy Blake, que son bolsos, ya saben, de piel, con terminados excelente, de lujo. Es como un bolso de lujo, pero sin pagar tanto, y siempre tengo un código. Bueno, y tienen muchos bolsos estructurados, obviamente algo que les combine a todo. Y finalmente, lo que también llevaría en mi bolso es un pañuelo, un echarpe, una mascada, algo para taparme. Se ve tan chic, te ves tan bien vestida y hace sentir a la gente cuando te voltean a ver que empacaste de una manera maravillosa. Y eso, chicas, son mis básicos, cómo viajar con estilo y con clase durante todo el año. A cualquier lugar que vayan, algo similar a esto les va a servir. Si ven una camisa, bueno, a lo mejor una camisa de manga corta, si me están viendo en lugares donde hace mucho calor. Si ven un blazer, lo pueden meter en vez de un blazer, a lo mejor un kimono, hacer como esas variantes. Espero les haya interesado este video, espero que viajemos mucho durante este año, los espero en mis vlogs, ahí viajamos juntas, y bueno, que sepan más o menos qué es lo que deben de llevar para verse chic, verse con estilo y viajar siempre con mucha clase. Muchas gracias, chicas, les mando un beso, gracias por suscribirse, gracias por compartirme si alguien va a viajar, y les mando un beso. Y normalmente les digo esto, muchas gracias por su tiempo. Chao, chao.